una, agradecerle, ¿no? La entrevista. Su nombre, si nos puede decir su nombre, si es usted nativo de aquí o es de otro estado, y pues en qué condiciones estaba Reforma cuando llegó aquí. Mire, Ah, bueno, a ver. mi nombre es Lucio Burelo López. Mis padres eran de aquí y yo también soy de aquí. Sí. Estuve de chamaco acá y como mis padres vivían por acá, yo periódicamente venía, pero salí de aquí. Estuve por Villahermosa trabajando por esos lugares. Incluso estuve en el Sanatorio Juan Gran 8 años trabajando. Y luego ya después de casado regresé aquí. Esa es lo que puedo decir de- respecto a mí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quiere saber? Bueno, sabemos que, por ejemplo, hace mucho tiempo usted empezó a dar ciertos medicamentos, creo, pues inició su farmacia y apoyaba a alguna gente con algunas asistencias. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo llegué aquí el 55, allá por el primero de, ju- de junio, de junio de 1955. Vine trabajando, como ya dije, trabajo en el Sanatorio Juan Gran, trabajé 8 años en el hospital. Entonces yo aprendí a hacer curaciones, aprendí incluso a atender partos, aprendí a hacer algunas suturas y curaciones. Entonces cuando llegué aquí, había un médico que andaba de pasante, que se llamaba César Camargo Camargo. Yo me acoplé con él a trabajar, pero como él todavía se fue a recibir, yo me quedé solo, no había médico, como dicen, ni a la distancia, ¿no? Entonces yo, este, empecé a atender a la gente, incluso partos, algunas suturas de algunas heridas, también curaciones y atender también enfermedades, porque podía yo diagnosticar la tifoidea, incluso estuve ayudando a la campaña del paludismo. Me dieron un diploma, que por cierto se me perdió, no sé dónde lo tengo, pero sí me dieron un diploma. Yo tomaba la muestra, la poníamos en la laminilla y la empacábamos y la mandamos a Pichucalco o a Villahermosa, a cualquiera de las dos partes. Entonces estuve trabajando en eso aquí en Reforma y estuve auxiliando a la gente de lo más que se pudo, ¿verdad? Y ya después, más tarde, pues yo presenté un examen en Tutra como farmacéutico práctico y ya eso fue por ahí del 1970 y en ese mismo tiempo ya abrí la farmacia y desde entonces estoy trabajando aquí en la farmacia. Perdón, existían, bueno, muchas enfermedades al respecto en el tiempo que usted inició aquí en Reforma. O sea, había mucha proliferación de enfermedades en ese tiempo. Sí, sí, porque la gente no estaba acostumbrada ni a tomar el agua hervida, no tomaban el agua hervida, no se cuidaban, había mucha parasitosis, tifoideas, disentería, todas esas cosas, y se trataban aquí, hasta donde más se podían, ¿no? Incluso aquí una vez se enfermó la hija de un presidente que había aquí entonces era don Rosa Ramos, no me acuerdo el otro apellido. Ese señor se le enfermó una niña, yo le diagnostiqué tifoidea, la llevaron a Villahermosa y dijo el doctor que sí era tifoidea. E incluso pues la niña la llevaron, le dieron un tratamiento en Villahermosa y de regreso pues con un tratamiento de allá siempre murió la niña, estaba muy deshidratada y la verdad que los padres no sabían cómo atender a la niña y la dejaron que se deshidratara y murió. Entonces este señor puso un telegrama a, a Tustra Gutiérrez y de Tustra Gutiérrez, de Salubridad, transcribieron el telegrama al doctor Vila Serrano que estaba en Pichucalco. Entonces este señor en aquel tiempo estaba muy mal en la carretera, se vino en un jeep con otras personas que le ayudaron. Yo le estaba poniendo suero a un señor acá, don Magno Vasconcelos, que ya murió, y a sus hijos, todos tenían tifoidea. Entonces vino y dice, ¿quién avisó a Tutra? Pues el presidente municipal. Eh, ¿Quién diagnosticó? Bueno, yo medianamente pude diagnosticarlo y eso dijeron los médicos, ¿no?
Entonces él vio los resultados, los análisis que se mandaron a hacer a Villahermosa y vio todo. Incluso ese día que él llegó se le estaba poniendo una transfusión de sangre. Yo se la puse al señor ese, que no había médico nada más que yo aquí, que le hacía la lucha, ¿no? Y dijo él que sí era tifoidea. Entonces mandó una campaña de vacunación. Entonces era un señor que ya murió, Salomón Carrillo, y otro que también ya murió que se llamaba Hernán Gutiérrez. Eso vinieron a la campaña. Y yo los apoyé aquí para vacunar todo el pueblo para la tifoidea. Se vacunó todo el pueblo y, y, y se le aconsejó a todas, se hizo una reunión, el doctor le aconsejó a toda la gente que tomara su agua hervida, porque si no, se iban a componer un tiempo y iban a seguir otra vez. Ahí pude trabajar en eso, ¿no? Entonces, fue proliferación de enfermedades infecciosas en ese tiempo. Sí. Us- Perdón, usted se asistía, bueno, en aquel tiempo se hizo una campaña, comenta, pero venían otra gente, dice que atendía partos y otras cosas. ¿Estaba solo o se asistía de otro personal? No, para eso yo estaba solo. Solamente la gente que vino fue la que mandó el doctor Vila Serrano, que era el, el jefe de salubridad en Pichucalco, que mandó al señor Salomón Carrillo y al señor Hernán Gutiérrez. Fueron los que vinieron aquí trayendo las vacunas para la tifoidea y yo les ayudé. Sí. Ya más tarde, pues, me empezaron a venir algunos médicos de que venían con PEME, ¿no? Yo me acoplé con algunos de ellos y me ayudaban a mí y yo a ellos ahí en la delegación de Pemex. Pero también en otra ocasión mandaron a vacunar de allá de Pichucalco, mandaron a hablar al señor Gavilla, que era el presidente municipal ya entonces, y ese señor fue y me propuso a mí para que yo representara la vacunación de Reforma. Este, porque él pues no sabía nada y decían que el presidente municipal tenía que encabezar eso, pero como no sabía nada, me hablaron a mí. Incluso fui a Pichucalco, me dieron todas las instrucciones. Entonces otra vez mandaron a Salomón Carrillo y a Hernán Gutiérrez que vacunaran aquí, pero era para la llamada antivariolosa y la de Sabil, que era pues, las gotitas en la boca para la polio. Se vacunó aquí el pueblo, pero a mí me nombraron para la ranchería El Macayo, que se agarró todo lo que se llama las Mercedes, primera, segunda y tercera, y Gamboa. Un señor que se llama Francisco Ramos y su esposa Josefa Castañeda fueron los que nos alojaron allá. Fue conmigo de aquí un señor que vive en la colonia El Carmen que se llama Raimundo Gómez. Ese me acompañó. Entonces fuimos y vacunamos allá cada 2 meses hasta completar 3 meses. Toda esa, toda esa parte de Gamboa y todo. El señor Francisco Ramos, que se lo agradecemos mucho, nos atendió, como dicen, a cuerpo de rey, porque ese señor nos daba comida, nos daba donde quedarnos a dormir, nos daban todo. Y se portó muy bien el señor ese. Entonces, en esa forma colaboré también en esa forma. ¿Cuánto tiempo estuvo usted como médico único o boticario único apoyando a la gente antes de que empezaban a llegar los primeros doctores? Sí, le decía que cuando llegué aquí yo, en el mismo año que llegué yo, llegó el doctor este, César Camargo Camargo, que por cierto se fue a Pichucalco de aquí. Él estuvo mucho tiempo aquí. Sí, estuvo como 8 años. Ah, Pero ya de esa época yo me quedé solo, hasta que, pues, allá como el 69, fue que ya vinieron a perforar un pozo que se llamaba el Cacholope y que no hubo nada. Se fueron todos los médicos que venían con Pemex. Luego más tarde vinieron a perforar aquí el sitio grande. Fue cuando ya vino un señor delegado de Pemex aquí que se llamaba David Canga y unos médicos que vinieron, de los que me acuerdo, el doctor José Luis Toro de Fació, así se llamaba, o se llama, y, y yo me acoplé con ellos a trabajar.
ellos me ayudaban con la gente que atendía yo por fuera y yo les ayudaba a hacer algunas curaciones ahí en la cliniquita que tenían ahí de Pemex. Y entonces me acoplé con ellos y así seguí adelante. Más tarde vino un doctor que se llamaba Alfonso García Gavito, también estuvo trabajando conmigo, me ayudó bastante y yo a él. Y así nos hemos ido haciendo. La primera clínica, ¿cuál fue? Dice, en la que está ahorita actualmente ahí, en la misma, No, fue un campamentito que pusieron aquí en la esquina donde está, aquí en el parque, por el parque sí, central. ahí en la esquina, ahí en la mera esquina donde está esas maquinitas que tienen ahí en la esquina. Ahí tenía el señor Antonino Lanestosa una casa y ahí se acamparon ellos y eran las oficinas de PEM entonces. Y ahí estaba el señor David Canga, que fue el primer delegado que vino en esa época. Y fue cuando yo trabajé con el doctor ahí. ¿Cuándo pone usted su primer farmacia? La primera farmacia creo que en Reforma. Sí, sí, la primera, yo presenté examen como farmacéutico práctico en allá como el 69, 70. Estuve yendo a Tuzla. Y por ese mismo tiempo se abrió la farmacia, 1970. Pero antes yo había trabajado yo por la calle con un maletincito, inyectando, haciendo curaciones, tomándole la temperatura a la gente, dándole algunas medicinas, hasta donde era porque como le decía yo, el doctor Vila Serrano, Rafael Vila Serrano, que era el jefe de salubridad en Pichucalco, me dio un permiso a mí para que yo trabajara, porque yo presenté, me hizo unas preguntas, ¿verdad? Y como yo trabajé 8 años en el sanatorio Juan Gran, me hizo unas preguntas y entonces me dio un permiso. Nada más que el permiso decía que si que yo atendiera a las personas donde fuera mi conocimiento y las demás que las canalizaran de alguna forma a Villahermosa, ¿no? Perdón, ¿cómo sabíamos que eran la vía de comunicación por Cayuco? Nos comentaban. ¿Cómo se trasladaba esa gente entonces? La que estaba muy enferma. Bueno, la que estaba muy enferma, bueno, la que estaba medianamente enferma porque la gente muy mala, pues era muy difícil sacarla. Había veces que la sacaban a hamaca hasta la Boca del Limón y ahí llegaba un camioncito y la llevaban. O la sacaban aquí por Cayuco hasta la Boca del Limón y ahí entraba un camioncito, pero como era terracería, había veces que en el tiempo del norte no pasaban los camiones, si pasaban 2 o 3 días en el camino porque había que echar pala para sacarlos, ¿verdad? Pues no, pues era muy difícil, ¿no? A veces se aprovechaba un avioncito que venía aquí ahorita de la colonia Aldaz. Ahí estaba el señor Antonino Lanestosa, que era el dueño de ese rancho, y él tenía un campo de aviación ahí, que él iba a Villahermosa y venía en el avioncito, se aprovechaba a ir a Villahermosa con el enfermo. También acá donde está la 18 había un campo de aviación. Este, Ahí también bajaban los avioncitos y ahí aprovechaban las personas para ir para llevar su enfermo, ¿verdad? Y era la forma que canalizábamos los enfermos. Pero mientras aquí se le echaba la mano, ¿no? Para hacerle lo más que se podía, ¿verdad? Porque como no había médico, ni quieran decirle échame la mano, ¿no? Entonces, pues aquí se le daba su medicina, unos se componían, otros se detenían un poco y ya se le mandaban. Incluso, como les decía yo, se atendían partos aquí, yo atendía partos. Y una vez tuve un problema de un parto que se llama placenta previa, ¿no? Esa placenta previa, pues nace primero la criatura y la placenta queda arriba. E incluso a veces se muere hasta la señora. A mí el niño se me murió, la verdad, no se pudo salvar niño, pero sí salvé a la señora porque era el único que estaba yo ahí. Salvé a la señora y ya se controló todo, ¿no? Platicando con el doctor Puig Palacio, que está en Villahermosa, que yo trabajé algo con él, este, le platiqué lo que me había pasado. Dice, pues no te lo creo, Lucio, porque eso es muy peligroso. Se muere hasta la persona, hasta la mamá. Pues le digo, ahí está viviendo la mamá. Y ya le expliqué cómo estuvo el caso. Bueno, dice, pues qué bueno que lo hiciste así, dice, y que pudiste auxiliar a la persona, dice. Y fue lo que se hizo ahí. Aproximadamente en ese tiempo, ¿qué población tenía Reforma?
Pues la verdad es que yo no me acuerdo bien porque sí se hizo una, como especie de una lista de las personas que vivían, pero aquí en Reforma, en ese tiempo, solamente han de haber habido como unas 300 personas aquí en el casco del pueblo, no incluyendo la ranchería. La cabecera, por La decirlo. cabecera aquí del pueblo, sí, como unas 300 personas. Sí, que fue cuando vacunamos para la tifoidea. Perdón, estamos hablando de que usted atendió un promedio de 300 personas, o sea, un farmacéutico para 300 personas, ¿no? Sí, sí, más o menos. En ese Entonces, tiempo sí. hubo mucha mortandad por lo mismo de que no había, o sea, muchos doctores o muchas personas que pudieran auxiliar a los Pues, enfermos, pues fíjese que no. ¿no? Realmente no solamente esa niña que le platiqué del, del señor el, Rosa Ramos, que era el presidente, que ese se murió la niña y aparte otro niño que me vinieron a ver de la ranchería La Ceiba, que estaba muy enfermo, pero como era caballo que había que trasladarse, yo salí aquí como a las 6 de la mañana. La persona que me vino a ver dice que salió como a las 3 de la mañana de allá, muy despacio. Y yo llegué allá como a las 6, 6:30 de la mañana, ya ese niño había muerto. Cuando llegamos, el niño estaba tendido y le salían lombrices por aquí, por aquí. Eso lo mató la lombriz. Y otras personas, pero la verdad que para hacer que este, no había médicos